empezar a grabar. Ahora sí. Aquí, ok. El tema de hoy es la manera correcta de hacer una oración. Salmo 145:18 es en el texto en el que vamos a estar meditando y en muchos más, pero el base es este. Salmo 145:18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Porque sabemos también que hay muchas personas que lo invocan, pero de una manera no buena, porque hacen mal o por diferentes razones, pero que no son del agrado de nuestro Dios. Entonces, quiero comenzar preguntando, ¿cómo cómo oras tú normalmente? ¿De pie, sentado, de rodillas? Pues yo no sé si sea la forma correcta, pero pues yo me arrodillo y pues cruzo mis manos y cierro los ojos y me pongo a orar. Ok, gracias. Entonces, en la Biblia, como les comentaba el domingo, creo que fue, que les dio un adelanto, les decía yo que en la Biblia aparecían muchas formas, varias formas de que las personas oraban. Entonces, hoy vamos a ver unas de ellas, pero también vamos a ver si hay una manera correcta en cuanto a posición corporal. Entonces, al final vamos a llegar a una conclusión y vamos a ver qué es lo correcto. Entonces, continuando con la proyección, el objetivo de hoy es comprender que la verdadera eficacia de la oración no depende de la forma externa ni de la postura corporal, sino del espíritu humilde, sincero y obediente con que se eleva el corazón a Dios conforme a su voluntad revelada en las Escrituras. Si bien es cierto que la forma en que lo hagamos en cuanto a postura corporal no importa, lo podemos hacer como bien tú has dicho, o estando sentados o estando acostados. Entonces lo que más importa es hacer una oración de acuerdo a como dice la Biblia, que es con un espíritu humilde, con amor y sobre todo si es para pedir perdón, con arrepentimiento. La oración es uno de los privilegios más grandes que tenemos como cristianos. Es el medio por el cual nosotros hablamos con nuestro Padre Celestial. Sabemos que y hemos hablado que el Señor pues no tiene internet como nosotros, no necesita que tengamos su número personal para hablar con Él. Sabemos que la oración es el único medio de comunicación para hablar con Él, para pedirle cosas. Entonces, desde la antigüedad, los hombres de Dios oraron de diferentes formas y posturas dependiendo de las circunstancias en las que ellos estaban pasando. Algunos oraban de pie, también otros oraban postrados. Ahorita vamos a ver unas imágenes como ejemplo de cada una de estas. Algunos de rodillas, otros con las manos levantadas y otros oran dentro de sí o que no dicen palabras pero lo hacen en silencio o estando acostados en un lugar. A través de estas posturas que acabamos de ver, de pie, postrados, de rodillas, con las manos levantadas y aún con otros en silencio o en el lecho, a través de todas estas posturas, cada una de estas personas expresaban sus actitudes del alma, ya sea reverencia, entrega, súplica o adoración. Pero con el tiempo, con el pasar del tiempo, muchas religiones que se dicen ser religiones se han combinado con costumbres humanas y que han convertido muchas de estas en posturas que deben de hacerse sí o sí cuando vas a orar, olvidando que lo importante es la comunión sincera con Dios a través de la oración. Modos de orar que aparecen en la Biblia. El primero que vamos a ver es de rodillas, y esto significaba humildad y reverencia, porque sabemos que nos estamos dirigiendo al Creador de todo, y estar arrodillados es señal
de reverencia al Señor. Hechos 9:40, un poco de lo que dice: y puesto de rodillas oró. En el Antiguo Testamento, de igual manera, el profeta Daniel dice: cuando supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios. Entonces vemos aquí que el profeta Daniel, uno de los personajes de la Biblia más famosos, porque oraba 3 veces al día, no importándole que el rey había mandado un edicto para que todo aquel que adorara a Dios, a Jehová, fuera encarcelado, así como fue Daniel, y fue echado al foso de los leones. Entonces, como yo bien comentaba, arrodillarse es una expresión de humildad o de rendición ante Dios. Pedro, que es del que habla aquí en Hechos 9:40, y el profeta Daniel se arrodillaron reconociendo la grandeza de Dios. Como bien comentaba también, cuando nos arrodillamos es porque nos rendimos a Él, porque sabemos con quién estamos hablando o a quién nos estamos dirigiendo. No es a cualquier persona, sino a nuestro Dios. Ellos, si vemos aquí en la parte de Daniel, él no fue obligado a orar arrodillado. A lo mejor era una costumbre que él ya tenía hacer así, de orar de rodillas. Entonces ni lo hicieron tampoco para que lo vieran, para que los vieran y dijeran: ay, mira qué tan devoto es, por así decirlo, sino porque ellos en su corazón tenían ese sentimiento de estar humillados ante el Creador. Entonces esta postura de arrodillarse enseña respeto, pero también no debe de confundirse con que sea una regla obligatoria o que tenga que hacerse así. Entonces muchos oran de rodillas pensando que así Dios los escuchará mejor. Sin embargo, si el corazón no está sometido, aunque las rodillas lo estén, la oración no sube. Porque sabemos también que nuestro corazón debe de estar bien con nuestro Dios para elevar una oración a Él. Si estamos enojados, estamos molestos con nuestros hermanos, con nuestros familiares, entonces, y no hacemos algo nosotros para quitar ese enojo, entonces si nosotros oramos, por más que estemos arrodillados, no va a subir esa oración al Señor. La segunda forma que muestra la Biblia es de pie, y esta posición podemos decir que significa tener una confianza y una comunión aún más grande. Lucas 18:11: y estando en pie, oraba así consigo mismo. Y en Marcos 11:25: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Esto también no aplica solo para la oración de pie, sino para todas. Aunque sean las posiciones que hagamos, sea de pie, sea acostado, sea de rodillas, cuando oremos y antes debemos de perdonar si es que nos han hecho algo, y nosotros buscar la manera de no estar mal con nadie para que nuestra oración vaya a Dios. El orar de pie era una costumbre judía en el templo o en lugares públicos, pero ellos lo hacían por apariencia. Pero el Señor Jesús habló de esta postura, pero advirtió que el hacerlo para ser visto para los hombres era malo. Mateo 6:5. Vamos a ir ahí a Mateo 6:5. Dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Además, imaginémonos esas palabras del Señor Jesús si hubiera sido para nosotros, que nos llamen hipócritas por estar orando para que nos vean, cuando sabemos que no es así. Vemos que aquí el Señor mismo dice: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces estaban obrando mal, lo estaban haciendo con una doble intención, pero era para mal. ¿Y cómo podemos aplicar esta oración de pie? No por apariencia. Sabemos también que no hay nada de malo en orar al estar puestos de pie,
Pero debemos de cuidar no hacerlo por apariencias, sino por convicción, porque creemos que esta oración va a ir a Dios y con fe. De igual manera que con la de rodillas, al estar de pie, apliquemos siempre: perdonad si tenéis algo contra alguno o contra algunos, porque puede ser más de uno. La tercera postura es postrado en tierra, rendición total. Yo cuando empecé a estudiar este tema hace mucho, veía yo que en la Biblia decía postrado, postrado y postrado, pero yo cuando escuchaba postrado pensé que era acostado, porque cuando alguien se enfermaba, mucha gente dice: no, pues tal persona está postrada en cama. Entonces yo hacía esa conjunción ahí, pensé que era acostado, pero luego entendí que no, sino que es de la manera en la que está ahí en la imagen. Y Mateo 26:39 dice: y yéndose un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí este texto hablando del mismo Señor Jesús, palabras del Señor Jesús. Y en Éxodo 34, y Moisés se apresuró y bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Entonces vemos aquí dos ejemplos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. En el Nuevo del Señor Jesús, antes de ser arrestado y de pasar todo lo que pasó por amor a nosotros. Y Moisés de igual manera bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y también, al igual que el estar de rodillas, esta de postrado en tierra significa rendición total, porque es como lo hace el mundo, que cuando hay un rey, por ejemplo, lo vemos en las películas que se ponen en esta posición. Entonces nuestro rey hoy en día es Dios, y al estar en esta forma nos rendimos de igual manera ante su grandeza. El mismo Señor Jesús, el Hijo de Dios, como sabemos, mostró la más profunda sumisión postrándose ante su Padre. De igual manera Moisés, al reconocer la presencia de Dios, hizo lo mismo. Postrarse representa entrega y reconocimiento de la majestad divina y la total dependencia que tenemos nosotros de nuestro Dios, porque nosotros dependemos de Dios del día a día. En momentos de angustia o una adoración mucho más profunda en lo íntimo, algunos cristianos podemos postrarnos, pero recordemos siempre que lo que Dios valora es la entrega del alma, no la del cuerpo. Porque muchas veces puede que estemos desesperados y pensemos, tal vez en nuestra ignorancia, que al hacer una oración sentado, pues no va a ir de la misma manera que de esta manera que acabamos de ver. Pero sabemos que la oración va a ir elevada a nuestro Dios, va a llegar hasta su presencia si estamos bien con Él. Y como bien decía yo hace rato, si es para perdón, para pedir perdón, de estar arrepentidos de todo corazón, de ya no volverlo a hacer. La siguiente es con las manos levantadas. Esto significa pureza y súplica. Quiero preguntarte, ¿alguna vez has visto algún grupo religioso que cuando ora hace esta postura? ¿Lo has visto? Sí, sí los he visto. Y es muy común a veces, y hasta tal vez algunas iglesias de Cristo también lo han hecho así. Pero como hemos estado viendo a través de estas tres y con esta 4, la postura en la oración no tiene nada que ver, sino lo que importa es el corazón. No importa cómo, no importan nuestras posturas al orar, sino el corazón, sino cómo hagamos la oración. 1 Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Y en Nehemías 9:6: y alzaban sus manos al cielo diciendo: Jehová, tú eres Dios. También, de igual manera, al orar con las manos levantadas es reconocer la grandeza de Dios. Estamos reconociendo también que somos dependientes de Él y que nos entregamos de igual manera. Levantar las manos en el tiempo antiguo era señal de entrega, pureza y reconocimiento de la autoridad de Dios. Es como también debe de ser para nosotros hoy día. Y también el apóstol Pablo aclara
que deben de ser manos santas, es decir, vidas limpias y sinceras. Sabemos que si andamos mal, pues no tenemos manos santas, ¿verdad? Y pues por lo mismo tampoco nuestra vida es limpia ni sincera. Entonces debemos de limpiar nuestra vida para que nuestras manos sean santas al momento de levantarlas al orar, si es que lo hacemos así. Y como te preguntaba yo, hoy muchos levantan las manos, pero no todos tienen las manos santas. La pureza espiritual es más importante que el gesto físico. Como te preguntaba yo si habías visto este tipo de grupos religiosos que hacían este acto, pues sabemos que están mal doctrinalmente. La forma tal vez en la que ellos oran, para muchos puede que sea diferente a lo que se hace normalmente. Entonces ya los tachan de que son falsos, aparte de su doctrina, por eso. Pero hemos entendido hasta ahora que las posturas han sido por las situaciones en las que han estado estas personas, estos personajes de la Biblia, incluidos el Señor Jesús, que es el ejemplo mejor. La quinta postura o la quinta posición de cómo aparece la Biblia que han orado personajes es acostado o en silencio. Y esto es más cuando estamos en meditación y en una comunión íntima o profunda con nuestro Dios. Dice Salmos 4:4: meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Y Salmo 142:1: lloré con mi voz al Señor, con mi voz supliqué al Señor. Tal vez puede que nos haya pasado que nos estemos sintiendo mal, tanto físicamente como mentalmente, y pues la forma en la que oramos normalmente, ya sea arrodillado, de pie, sentado, postrado, con las manos levantadas, no la hagamos porque nos sintamos mal. El Señor también piensa que y sabe que podemos pasar por este tipo de situaciones, y tal vez estemos pasando un mal momento y no queremos levantarnos de nuestra cama o de donde estemos acostados y oramos acostados. Entonces eso tampoco está mal. Muchas veces tal vez también nos acostemos llorando o pidiéndole al Señor, porque esa es una parte de la comunión más íntima y profunda con Él, donde nadie sepa qué estamos haciendo, sino nada más estamos nosotros hablando con Dios. Y también es una forma de liberarnos si es que nos sentimos atrapados, nos sentimos ansiosos o tenemos muchas cosas, muchas cargas que tal vez no tengamos la suficiente fuerza mental para cargar con eso. Pero el Señor nos ayuda estando en esta comunión cuando estamos recostados o acostados o solamente estamos en silencio, tal vez hablando en nuestra mente y pidiéndole al Señor. Aún en silencio o estando en reposo, nuestro alma puede elevar una oración. El Señor no necesita que las palabras sean sazonadas para oír al corazón. El Señor sabe lo que le vamos a pedir. No necesita que se lo digamos con la boca. Él sabe nuestros pensamientos. No necesitamos buscar palabras súper rebuscadas que se escuchen bonitas para nosotros, para Dios, porque el Señor sabe lo que le vamos a pedir. Entonces hay oraciones que son silenciosas, que tienen más poder que las oraciones que son largas y que tienen 1000 palabras pronunciadas pero están sin fe. Lo esencial es comunicarnos con sinceridad y con una devoción a nuestro Dios. Vimos las posturas físicas que aparecen en la Biblia. Vimos también que no importa cómo nos pongamos para orar, sino lo que realmente importa es el corazón en la oración. La oración sincera, Mateo 15:8: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Aquí podemos ver también, este pueblo de labios me honra. Podemos regresar al ejemplo de aquellos que oraban para ser vistos, pero sabemos y hemos entendido que su corazón, tanto los de ellos como de las personas que solo hablan, pero no actúan, está su corazón lejos de Dios. Primera de Samuel 16:7: el Señor mira el corazón. Entonces,
La oración no debe de ser una repetición vacía, no de que estemos repitiendo muchas cosas, perdón, que no estemos repitiendo lo mismo, pero con diferente punto de vista, sino que pedir en el punto, al punto exacto, lo que vamos a pedir. Si vamos a pedir perdón, a pedir perdón. Si vamos a pedir salud, salud, y así. Si vamos a agradecer, agradecer. La oración debe ser una expresión genuina de nuestra alma. El Señor Jesús enseñó que no debemos usar vanas repeticiones, regresando al ejemplo de aquellos que les gustaba orar para ser vistos afuera del templo. Mateo 6, pero ahora en el verso 7 dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Aquí el Señor Jesús nos está dando a entender que no por usar 1.000.000 de palabras y palabras rebuscadas como vimos antes va a llegar la oración. Puede que nuestra oración sea larga, sí, pero si nuestro corazón está bien, entonces elevará nuestra oración al Señor. Si no, de nada sirve que hayamos gastado tanta saliva en la oración larga. Y en el verso 6 de Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Como veíamos igual en el ejemplo, en el último ejemplo, en la comunión más íntima con el Señor. Y aparte de una oración sincera, debe de hacerse una oración conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Primera de Juan 5:14 nos da la siguiente enseñanza, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Sabemos y tenemos bien entendido que nosotros podemos pedir y pedir todo lo que queramos, pero el Señor sabe qué nos va a dar y cuándo nos va a dar. Todo a su tiempo. El Señor ya sabe. Desde antes que nosotros le pidamos, Él ya sabe qué le vamos a pedir. Y Él también ya sabe qué nos va a dar y en el tiempo en el que nos lo va a dar. Entonces, una oración conforme a la voluntad de Dios es siempre pidiéndole según tu voluntad, Señor, porque esa es la confianza, la fe que tenemos en Él. No basta con pedir, como bien te decía, hay que pedir de acuerdo con la voluntad del Señor. Cristo, nuestro Dios, el Señor Jesús, nos dio el ejemplo allá en el texto que vimos antes, en Getsemaní: no se haga mi voluntad sino la tuya. El texto que vimos antes es que la copa no pase de ese tiempo, pero que el mismo Señor Jesús quería que pasara esa copa o ese momento de debilidad, porque iba a pasar a ser muerto. Entonces el Señor Jesús no quería morir, pero el mismo Señor Jesús sabía que la voluntad de su Padre era que cumpliera con lo que Él ya tenía sabido, que era morir por nosotros. Una oración con fe, de igual manera que la oración conforme y una oración sincera, deben de ser con fe. Santiago 1:6: pero pida con fe, no dudando nada. Y esta es la confianza que tenemos en Él, lo que vimos en primera de Juan 5:14. Mateo 21:22: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Cuando el Señor sabe cuándo nos va a poner lo que le hemos pedido en oración. La fe es el puente, es la conexión entre nuestro corazón y el poder de Dios. Sin fe, la oración es solo palabras al viento. Si oramos y pedimos, pero no tenemos esa convicción, no tenemos una fe, solo son palabras vacías. Y una oración con fe, conforme a la voluntad de Dios, y una oración sincera deben de ser también una oración en el nombre de Cristo. Lo que estamos viendo, lo que realmente importa, el corazón en la oración, es la manera en la que debemos orar. Debemos orar siendo sinceros. Debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Debemos orar con fe y debemos hacer la oración dirigida en el nombre de Cristo.
Juan 14:13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré. Hablando aquí, ¿quién? El Señor Jesús. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Sabemos que al final de nuestra oración siempre decimos ¿cómo? Todo esto te lo pedimos o te lo pido si lo hacemos personal en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Porque a Él va dirigida la oración y de ahí pasa al Padre. Entonces, toda oración debe elevarse al Padre en el nombre de Cristo por medio del Espíritu. Efesios 6:18. Efesios 6. Dice así: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, la manera correcta de lo que hemos visto de cómo elevar una oración a nuestro Dios es primero teniendo un corazón sincero, un corazón arrepentido si es que vamos a pedir perdón. Una oración sincera, como bien les decía, también debe ser conforme a la voluntad de Dios. Debe de ser una oración que sea elevada con fe y debe de ser una oración en nombre del Señor Jesús. Toda oración debemos elevarla a Dios, y el mediador entre nosotros y el Padre es el Señor Jesús por medio del Espíritu Santo. Nosotros no oramos a santos entre comillas, ni a María, ni a intermediarios humanos, porque el Señor es el único mediador, y lo hemos visto aquí en 1 Timoteo 2:5. El Señor es el que está en medio de nosotros y el Padre en la oración. También no quería dejar fuera esta parte que estamos viendo ahorita, que vamos a empezar a ver, de errores comunes en la oración, porque también es una parte muy importante. No solo es importante el saber cómo orar, sino también los errores que podemos llegar a cometer o que hemos cometido, tal vez. Repeticiones vacías o fórmulas religiosas o posiciones que sean hechas reglas, como bien veíamos al inicio. Y el Señor Jesús nuevamente en Mateo 6:7, ya lo leímos, dice: y orando no uséis vanas repeticiones. Tal vez cuando empezamos a orar repetíamos muchas palabras, o repetíamos muchas veces Señor, o muchas veces Padre, o muchas veces así. ¿Les pasó alguna vez? Sí, al principio me pasaba seguido. ¿Ok? Porque así nos pasa a todos. No estamos exentos de que nos pase, pero es porque somos inexpertos. Pero para eso está la palabra del Señor. Y haciendo caso a esto y obedeciendo a esto, no usar vanas repeticiones. ¿Y a qué se refiere más esto? No a lo que les digo yo, sino que a pedir cosas que pues sabemos que no nos van a hacer bien. Y volvemos a pedir eso, que sabemos que no son provechosas esas cosas para nosotros. Entonces también otro error más, orar para ser vistos o alabados, como el ejemplo que vimos de aquellos que les gustaba orar, pero para ser vistos por los demás. Aquellas personas amaban orar en pie en las sinagogas para ser vistos, y vemos también que el Señor decía: ya tienen su recompensa. También una parte también muy importante, al igual que las demás, pero está también Isaías 59:2: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Orar con pecado oculto o sin arrepentimiento. Isaías habla aquí: vuestras iniquidades, vuestros pecados, vuestras faltas, todo lo que sea malo para Dios
han hecho división entre ellos y Dios. Entonces lo que nosotros hacemos mal, cuando pecamos nosotros y oramos y no nos arrepentimos, vimos que esa oración no llega a ninguna parte. Como muchas veces se dice, no pasa del techo. Entonces debemos de orar sinceramente y arrepentidos de corazón. También, como les decía hace rato, orar sin perdonar. Cuando estéis orando, perdonad a todos, vimos anteriormente. Pero sabemos también que si no perdonamos, pues estamos pecando. Y si no buscamos la manera de estar bien con Dios, pues nuestra oración no va a pasar más allá. También hemos visto, y es un error también muy común que tal vez pudimos haber cometido, orar sin creer o orar sin entender lo que estamos pidiendo. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces también debemos de saber cómo hablar con Dios, cómo pedir las cosas, porque por más que nosotros rebusquemos las palabras, si no nos entendemos, entonces el Señor no va a recibir esa oración. Pero Él también nos enseña a orar de una buena manera, de agradecerle de una buena manera. La Escritura muestra que los siervos de Dios usaron diferentes posturas corporales para orar, pero una misma actitud interna. La misma actitud, hablando del mismo corazón. Daniel oraba 3 veces al día. También otro ejemplo, Elías el profeta, Eliseo, el Señor Jesús, el sumo sacerdote Samuel, los reyes también en alguna vez oraron en diferentes posturas. Vimos también de personas que usan mal la oración al estar de pie para ser vistos. Vemos que hay una diferencia ahí. De los que les dije primero con estos últimos, no tenían ese corazón para orar a Dios, no tenían esa buena actitud para orar a Dios. Hemos visto también que la actitud de nuestro corazón, una actitud interna que tengamos nosotros, ya sea humildad, fe, sobre todo el saber que dependemos de Dios, no existe, sabemos que no existe una postura única que haga correcta la oración. Hemos visto que oraban de pie, acostados, postrados, de pie con las manos levantadas. Entonces vemos que ninguna de esas no dice la Biblia que ninguna de esas posturas sea cuando ores vas a estar de rodillas, o cuando ores vas a estar de pie, o cuando ores vas a estar con las manos levantadas. Sabemos que la oración que se haga de las formas en la que hemos visto, no importa en la forma en que nos pongamos corporalmente, sino lo que importa es nuestro corazón, la actitud que tengamos al orar. Lo correcto al hacer una oración es cómo está nuestro corazón, y este es el punto exacto que debemos de entender siempre. Si estamos de rodillas y tenemos un corazón correcto, un corazón limpio, estamos bien y estamos elevando una oración bien a Dios. Pero si estamos arrodillados y nuestro corazón está pensando en cosas malas, pues por más que oremos, esa oración no es válida para Dios. De igual manera, si estamos de pie y oramos con un corazón apartado de Dios, esa oración no vale. Si estamos de pie y tenemos un corazón conforme a Dios, entonces ahí esa oración llega al Señor. De igual manera, si estamos con las manos levantadas y no tenemos un buen corazón, pues no. Y así con cada una de las formas que hemos visto. Salmo 51:17 dice: el sacrificio agradable a Dios es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón contrito y humillado, al corazón que sabe y que está dispuesto a humillarse. Corazón contrito. Hay un himno igual que creo que habla de esta palabra, o que dice esta palabra. Ahorita no recuerdo cuál es, pero me acuerdo que sí tiene esa palabra. Y el corazón contrito
significa que está arrepentido, y de igual manera como dice aquí, y humillado. Y cuando nosotros tenemos este corazón de esta manera, que está humillado, que está arrepentido, el Señor no desprecia nuestra oración. Volviendo al ejemplo de el estar de rodillas al orar, el Señor no ve las rodillas al orar, sino el corazón que se dobla delante de Él. Una oración eficaz debe de llevar lo que vimos antes, con fe, sincera, que sea el mediador del Señor Jesús, que lo pidamos las cosas a través de Él. También que sea con fe, que sea conforme a la voluntad del Señor. Entonces, antes de orar, pensemos ante quién estamos. No estamos, como bien decíamos hace rato o al inicio, estamos ante el Dios de todos, ante el Dios creador, ante el Dios que nos hizo, ante el Dios que nos da la vida, ante el Señor que nos da todo lo que tenemos en nuestra vida. No estamos ante el presidente ni ante un rey terrenal, estamos ante el Rey de Reyes, al Señor de Señores. Entonces, también vimos que al estar arrodillados, al estar postrados, significa reverencia o humillación de nosotros al reconocer la grandeza de Dios. No nos preocupemos tampoco cómo lucimos o cómo oramos hablando de la posición corporal, sino preocuparnos en qué tan sincero está nuestro corazón al orar. Orar en todo momento, 1 Tesalonicenses 5:17, en cualquier lugar, con cualquier postura. Hemos visto que no importa qué postura usemos, pero siempre con fe y reverencia y con un corazón sincero. Orar en todo momento, en cualquier lugar, no porque estemos en la escuela y digamos, ay, es que me da pena que me vean orar, entonces estamos mal ahí. Oremos porque sabemos que es bueno, es un buen hábito espiritual el orar. ¿Por qué? Preguntábamos la otra vez. ¿Por qué y para qué? Para agradecerle por un nuevo día, por la vida, por la salud, por la familia, por el trabajo, por la escuela, por las bendiciones infinitas que Él nos da. Entonces, no nos dé pena si es que alguna vez pensamos así, porque yo alguna vez pensé así, cuando no estaba yo estudiado tanto. Entonces decía yo, ay, es que me van a ver orar y me van a hacer el fuchi. ¿Se acuerdan también que cuando estábamos en las clases arriba, les preguntaba yo, ¿alguna vez se han sentido rechazados por decir que son parte de la iglesia de Cristo, por decir que son cristianos? Y creo que la mayoría me dijo, sí, nos sentimos así, porque los otros dicen groserías, hablan tonteras, insultan a sus papás y todo eso. Entonces, no nos dé pena, porque esto no es de pena, la oración no es de pena. Y el Señor tampoco no nos dio el Señor un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de fe, de amor, para luchar contra todo lo que está en el mundo. Entonces, orar en todo momento y en cualquier lugar, agradeciéndole por la vida, al amanecer, por la comida, al desayunar, al almorzar, al cenar, para pedirle un descanso bonito al momento de irnos a dormir, y así con cada una de las cosas que el Señor nos ha dado a través de toda nuestra vida. Sabemos también, y debemos de recordar esto, que orar no es recitar un poema, no es leer una carta, sino que la oración es conversar con nuestro Padre Celestial. Estamos hablando con nuestro Dios, no estamos hablando con cualquier persona, como bien veíamos hace rato en el principio de esta diapositiva, que antes de orar debemos de pensar ante quién estamos. Y de igual manera, al orar sabemos que no estamos recitando un poema, como bien les decía, sino que estamos hablando y conversando con nuestro Dios. El Señor, nuestro Dios, no mide la postura del cuerpo, si estamos arrodillados, de pie, con las manos levantadas, con las manos juntas, postrados ante tierra, acostados, sino la sinceridad del alma, del corazón, la sinceridad,
la humillación, el arrepentimiento del alma y del corazón. También debemos entender que porque muchas veces, tal vez en la escuela de niños, a los que hemos estado en la escuelita de niños, nos enseñan siempre lo básico, por así decirlo, de que juntemos nuestras manos y orar. Eso también, pues no es una regla en específico que tengamos que seguir, pero hacemos un buen hábito también desde niños. Entonces, debemos saber también, y espero que haya quedado claro esta parte, de que la postura no es la importante. Lo que importa es cómo elevemos a Dios la oración. Entonces, sabemos y hemos llegado a la conclusión que la postura del cuerpo no determina si una oración llega al cielo. Lo que realmente determina si llega a Dios es la postura de nuestro corazón. Y eso también debemos de aplicarlo siempre, 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 siempre. Desde ahora que nos pregunten, oye, ¿tú por qué oras de esta manera? O ¿tú por qué no oras de esta manera? Si tenemos amigos que profesan otra religión, otra doctrina, y por ejemplo si tienen esta plática que salga así de chispazo nada más, y preguntan, y se preguntan entre ustedes, ¿y tú cómo oras? No, pues yo arrodillado. No, pues yo acostado. No, pues yo con las manos levantadas. No, pues yo postrado a tierra. Ahora vamos a poder explicarles, si es que a ellos les enseñaron que es obligatorio arrodillarse, ponerse de pie, estar postrado a tierra, estar acostado para orar. Ahora podemos explicarles que la postura no importa la que hagan. Si su corazón está mal delante de Dios, por más que estés humillado físicamente, si tu corazón no está humillado, entonces la oración no procede o no va a más. Podemos explicarles ahora también que lo que el Señor mira y de lo que debemos estar conscientes todos nosotros al orar es de tener nuestro corazón humillado, arrepentido, y de esta manera entonces vamos a poder abrir más la mente tal vez de aquellos que tenían entendido que, por ejemplo, estar arrodillado era obligatorio cuando se iba a orar. ¿Alguna duda?